vemos que hay tres niveles. Hay un nivel político. Vamos a suponer que yo no fuera médico, que fuera contador, ingeniero, abogado, y fuera elegido en un momento dado como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, gobernador de la provincia de Buenos Aires, cualquier cosa de esas. Cuando a mí me pregunten, bueno, ¿qué va a hacer usted, doctor, que es abogado, con las cuestiones de derecho? Yo voy a saber qué hacer. Pero cuando me pregunten qué va a hacer con los subterráneos, va a ser difícil que yo pueda saberlo. Sí puedo tener asesores, sí puedo tener gente y de ahí sacar ideas generales de qué es lo que yo quiero hacer en mi función de gobierno. Esas ideas generales son las que bajan del plano político, primer nivel que tenemos en la pirámide. El plano político, entonces, al bajar esas ideas generales, establece los planes sanitarios que se van a establecer. Esos planes se bajan a los niveles técnicos. Yo tengo un ministro de salud, por ejemplo, y tengo un ministro de comunicaciones. Eso sí entienden. A partir de ahí, todos los técnicos que dependen de ellos van a bajar distintas formas de llevar adelante esa idea general. Allí tendremos los programas. Y finalmente, además del nivel técnico, hay un nivel de ejecución. Hay gente que ejecuta esto. En el caso del hospital, la mayoría del personal de salud es personal de ejecución. Y por consiguiente, tenemos que el nivel técnico va a dirigir y administrar la bajada de estos planes y la ejecución de los mismos. Bien, segunda. Hemos hablado de que hay planes y hay programas. Veamos cuál es la diferencia para no llamar programa a un plan y para no llamar plan a un programa. Los programas, que son los que establecen nivel político, son, como dijimos, son generalmente ideales. Es decir, yo quiero decir, por ejemplo, miren, yo quiero mejorar, soy contador, quiero mejorar la salud materno-infantil de la ciudad de Buenos Aires porque me han informado mis asesores que es donde más falla la salud de la ciudad. Muy bien, entonces mi plan va a ser mejorar la salud materno-infantil de la ciudad de Buenos Aires. Es un elemento que es ideal, que no se puede establecer en tiempo, cuánto va a tardar, porque no sé qué voy a hacer. No se puede establecer también en recursos, porque no sé qué recursos voy a necesitar. Y no se puede, en principio, evaluar. Se evaluará al final de mi gestión, cuando el pueblo vuelva a votarme o no, según como hayan sentido que fueron sus políticas. Y acá hay que recordar una cosa que es muy clara y que tiene muchos hijos. Ya Pericles, que era un demócrata, vaya si lo era, ¿no?, decía una cosa: no todos los ciudadanos de Atenas son capaces de hacer política sobre Atenas, pero todos los ciudadanos de Atenas pueden decir si un gobierno es bueno o es malo, porque lo sufren. Entonces, allí tenemos los planes. Estos planes se tienen que concretar en programas. Por ejemplo, mejorar la salud materno-infantil. Perfecto. Entonces, lograr que las embarazadas tengan por lo menos 5 controles antes de tener su parto. Lograr que todos los partos estén institucionalizados. Lograr que haya un cuidado del niño recién nacido. Lograr que después ese niño recién nacido durante el primer año concurra por lo menos 8, 9 o 10 veces a consultas médicas de niño sano. Inmunizar cuando corresponde. Mejorar la nutrición, etcétera, etcétera. Esos son programas. Son muy concretos, entonces son reales. Tienen una duración temporal. ¿Por qué? Porque, bueno, yo voy a decir, tengo que inmunizar contra el sarampión. Muy bien. ¿Cuándo tengo que inmunizar? Y mire, permanentemente, pero en momentos determinados tengo que hacer campañas de inmunización sarampionosa. Entonces tengo campañas con tiempo concreto y luego, por lo menos los 4 o 5 años que tenga de mandato, voy a tener inmunizaciones permanentes. Luego también tenemos necesidad de recursos. ¿Por qué? Para hacer todo esto necesitamos recursos humanos, en primer lugar, que son
tal vez el recurso más importante y más difícil de todos. Después lo vamos a ver. También necesitamos recursos materiales. Los recursos materiales los podemos clasificar en insumos. ¿Qué es un insumo? Porque a veces decimos, y mirá, en este hospital falta insumos. Lo escuchamos en el café, mientras estamos tomando un café, cuando terminamos la tarea o antes de empezar. La falta de insumos acá, che. La mesa de rayos no da más. La mesa de rayos no es un insumo. ¿Por qué? Insumo es todo aquello que se consume en el momento que se realiza la tarea. Insumos son las gasas, las jeringas, las agujas, el algodón. La mesa de rayos y los demás elementos son bienes de capital, porque continúan usándose más adelante. Y luego tenemos también otro recurso más que necesitamos, el recurso edilicio. El recurso edilicio es, bueno, muy bien, yo tengo la mesa de rayos, tengo las placas, tengo todo, pero ¿cómo es el lugar donde yo voy a trabajar? Y acá hay que recordar una frase con la que Ramón Carrillo empieza su tomo sobre la arquitectura hospitalaria en su libro Teoría del Hospital. Un hospital mal construido será siempre un hospital mal administrado. Hay que recordar esto que ya lo decía Martín Fierro, es añudo que lo fajen a que nace barrigón, ¿no? Si lo hicimos mal el hospital, no podemos tratar de que el hospital ande. Y finalmente, también estos programas son evaluables, que no lo verán los planes. ¿Y cómo se evalúan? La evaluación es finalmente una evaluación previa, concurrente y final de los programas. Evaluación previa del programa, es decir, este programa puede ser útil para la ciudad de Buenos Aires, está adaptado, podemos llegar a lograr que toda la ciudad pueda realizar este programa. Esto es previo a lanzarlo. Y a veces nosotros interpretamos que estas cosas de que, bueno, la cultura impide que la gente haga las cosas bien y todo, es de aquellos lugares donde están los collas o donde hay gente muy bruta. Uno dice así, muy despectivamente. Señores, en la ciudad de Buenos Aires no se puede hacer un programa de vacunación antisarampionosa en serio si no se considera que en el lugar, sobre todo antes, cuando la vacuna era cultivada en embriones, bueno, cuando se estaba cultivando en embriones, que yo las primeras vacunaciones las tuve que hacer así, tuve que ir a dos lugares, a la red de escuelas judías y al centro islámico de la ciudad de Buenos Aires, para llevarles el prospecto de la vacuna que decía que el embrión era embrión de pollo, porque por ahí alguna voz malintencionada había dicho que era embrión de cerdo, y el cerdo es animal impuro para las dos religiones. O sea, ojo, esto no es solo para gente, entre comillas, bruta. Tan bruta no será, porque desde el árbol, cuando bajamos todos y éramos medio monos, ellos vivieron igual que nosotros, ¿no? Pero nosotros los consideramos brutos. No es para todos, porque ninguno de nosotros come alfalfa. Y sin embargo, comemos soja, comemos otros cereales. La alfalfa no. ¿Por qué? Y porque es para los caballos. Así ves. Bueno, entonces es el previo. Luego tenemos el concurrente. El control concurrente significa que cuando se ejecutan las acciones, el administrador no ejecuta la acción, la administra. Y administrarla quiere decir hacer un control durante la acción. Es decir, volvemos al caso de la vacunación antisarampionosa. La vacunación antisarampionosa se debe hacer en el brazo del chico, siempre en el mismo brazo. Si elegimos el izquierdo, es el izquierdo, que generalmente es el que se elige. ¿Por qué? Porque el derecho, los diestros somos mayoría. Y entonces es mejor que si el chico tiene picazón, dolor, le arde, cualquier cosa, sea el brazo que menos usa. Y en segundo lugar, no colocar nunca alcohol, porque el alcohol puede inactivar la vacuna. Entonces tenemos un chico vacunado pero no inmunizado. Ojo, vacunar no quiere decir inmunizar. Entonces,
que tenemos que colocar de G6, agua y jabón, cualquier cosa menos algo que altere las proteínas de la vacuna. Y esto solamente se puede lograr haciendo un buen control concurrente. Y luego está el control final. El control final es cuando terminamos y vemos, bueno, a ver qué hicimos. Y tenemos que el control final se hace con las 3 E: eficacia, eficiencia, eficacia y efectividad. ¿Qué es ser eficiente? Ser eficiente significa el costo versus el daño. Nosotros nos ha costado esta campaña de vacunación tantos pesos. Supongamos que no la hubiéramos hecho. ¿Cuántos chicos tendríamos con lesiones sarampionosas posteriores que los dejan con una discapacidad permanente? Tantos. ¿Hemos sido eficaces? ¿Sí o no? ¿Nos costó tanta plata para evitar tanta pérdida de trabajo, infortunios y dinero a la sociedad en caso de que hubiera chicos con discapacidades permanentes? Primero. En segundo lugar, eficiencia. La eficiencia es el porcentaje de la meta al cual nosotros tenemos que llegar. Una vacunación antisarampionosa, ya que estamos con el sarampión, seguimos con el mismo ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Una vacunación antisarampionosa necesita tener, para ser eficiente, el 95% de los chicos vacunados. En caso contrario, vacunamos el 60, 70, no podemos sacar en el diario, se han vacunado el 70% de los niños. Hemos fracasado, vamos a tener igual epidemia de sarampión. Entonces, es el porcentaje de la meta. Y la efectividad. La efectividad, que es la tercera E, es comparar los medios que se me han dado a mí, el que va a ser abajo, al que estaba en la base de la pirámide, para hacer la vacunación, con realmente el gasto que se ha hecho. Se ha gastado mucho en secretarias, flores, cuadros para el jefe, que tenga un despacho hermoso, qué sé yo, o se han gastado en vacunas, móviles, gente que vaya, agentes de salud, etcétera, etcétera. Muchachos, los argentinos somos ineficaces, ineficientes, pero muy efectivos, porque con un alambrecito arreglamos la chatita Mercedes-Benz y seguimos llevando la vacuna allá lejos a la puna. Eso es real. Ahora, todavía no hemos logrado realmente disciplinarnos en que los gastos tienen que ser correctos, en que tenemos que ser eficaces, que hay que buscar el porcentaje de vacunados totales, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las cosas que tenemos que saber de la gente que idea y maneja el sistema de salud, para saber también, bueno, en qué estamos en el hospital. Nos queda una sola cosa. ¿Cómo piensa la gente que toma las decisiones? ¿Qué es esto? La próxima. ¿Qué es esto de que cómo piensan? Claro, porque yo tomo una decisión. Yo le digo a mis alumnos, hoy todavía, sobre todo los de pregrado, ¿no? Los de posgrado ya vienen vestidos de otra manera, pero los de pregrado me vienen con el pantalón jean cortado por acá, las zapatillas, alguna chica viene con rastas, qué sé yo, esas cosas raras, ¿no? Y entonces yo les digo, muchachos, ¿qué hicieron ustedes hoy a la mañana cuando se levantaron? Y nos bañamos, qué sé yo, lavamos los dientes, no sé. Bueno, y cuando se fueron a vestir, ¿qué hicieron? Y yo abrí el placar y me puse esta ropa. Y hacía frío o hacía calor. Ah, no, antes mi mamá me dijo, puse la televisión, me fijé qué temperatura hacía y me vestí de acuerdo a la temperatura que hacía. Ah, perfecto. Yo también hice lo mismo. Entonces, ¿qué hice primero? Me informé. Toda decisión se parte de... una anterior. Nos salteamos una. Ahí está. Toda información parte de una información. El que no tiene información no puede decidir nada. Yo no puedo llegar a un lugar y decir, acá vamos a hacer esto. No, primero tengo que ver qué es este lugar, qué necesita este lugar. Entonces, toda decisión parte de una información. Pero esa información es interpretada según los juicios de valor de la persona que recibe la información. Entonces yo le digo, chicos, según los juicios de valor mío,
Yo estoy perfectamente vestido con saco y corbata y cuando los veo a ustedes digo, se abrió el circo y salieron los payasos. Ahora, ustedes, cuando me ven a mí vestido con saco y corbata, dicen, se abrió la chacarita y salieron las momias. Bueno, son los juicios de valor. ¿Ok? Ahora sí, vamos a la otra figura. Ya tenemos entonces cómo se toman las decisiones. Ahora vamos a ver cómo se toma dentro de el armado de la red de salud de un distrito, de una provincia, de una nación, de una ciudad. Y entonces lo primero que tenemos que ver es, bueno, ¿qué es la salud pública? La salud pública, según la definición de Winslow, es la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. O sea, fíjense que habla más de salud que de enfermedad esta definición. Y la salud pública tiene dos ramas. Una rama que es la atención médica y otra que es el medio ambiente. Los médicos generalmente, cuando hablamos de salud pública, pensamos en atención médica. Nos olvidamos que hay un medio ambiente donde nosotros vivimos. Entonces, ¿qué es la atención médica? ¿Qué diferencia hay entre asistencia médica y atención médica? La asistencia médica es el acto de atender un paciente por parte de un colega, o de una enfermera, o de un agente sanitario, o de cualquier trabajador de la salud. Pero la atención médica es la administración de recursos para que la atención médica, para que la asistencia médica pueda ser dada. O sea, es dirigir el hospital, es dirigir un servicio, eso ya es atención médica. Y el medio ambiente, por supuesto, el medio ambiente es en donde estamos haciendo esto, porque las causas medioambientales pueden servir para mucho o para poco. Y realmente la Organización Mundial de la Salud creó hace unos 35 o 40 años por primera vez una red mundial de epidemiología ambiental. Es decir, fíjense que no hace tanto que tardamos en darnos cuenta que esto era importante, ¿sí? Y sin embargo Hipócrates en uno de sus escritos tiene un escrito que se llama Aire, Aguas y Lugares. Está hablando del ambiente en el cual se va a desarrollar la atención del médico. Miles de años han pasado y recién nos damos cuenta. Y encima, cuando se creó la Genet, que así se llama esta red, en nuestro país, en Argentina, fuimos solamente 9 los que fuimos convocados como técnicos en epidemiología ambiental. O sea, tampoco los médicos le damos importancia al medio ambiente como una cosa realmente relevante para la salud. Bueno, y entonces estas dos partes de la salud pública, ¿cómo se tienen que funcionar? Funcionan de la siguiente manera: con promoción, protección, restauración y rehabilitación de la salud. Promoción es mejorar o adelantar algo en forma inespecífica. Lavarme los dientes o lavarme las manos antes de comer y después de comer, en el caso de los dientes, no significa que me voy a evitar una enfermedad cualquiera. ¿Qué sé yo que me va a pasar? Pero la verdad es que comer con las manos sucias algo me va a pasar algún día. O voy a tener diarrea, o me va a pasar alguna cosa rara, me voy a intoxicar con algún elemento que toqué en el trabajo y que es tóxico y que me lo lleve a la boca después. Y lo mismo pasa con lavarme los dientes, la verdad. En cambio, la protección es específica. Cuando yo vacuno contra el tétanos, vacuné contra el tétanos, específicamente protejo. La restauración de la salud es a lo que nos dedicamos casi todos los médicos. Tal vez por una cuestión económica. Si no lo agarrás cuando está enfermo, cuando lo agarrás para cobrarle. Pero, ojo, cada vez, como decía el doctor Mercado, que un enfermo con una enfermedad prevenible entra al hospital, es un punto negro para el médico. Porque no hemos sabido prever esta situación.
Pero cuando hemos restaurado en su totalidad o en lo que se pudo a la salud del paciente, tenemos el otro problema. ¿Qué hacemos con este paciente? El paciente cuando está enfermo, decía José Blecher, un destacado psicoanalista argentino, siempre está enfermo en 3 esferas. Son las 3 esferas de Blecher. Está enfermo en su esfera física. Pongamos, tengo una úlcera. Pero está enfermo en su esfera psicológica. La úlcera me vino porque mi mujer me mete los cuernos. ¿No? Y está enfermo en su esfera social. Estoy enfermo, perdí el trabajo. En el trabajo me va a dar trabajo liviano, ya no voy a poder ascender más, y encima en mi casa mis hijos me están mirando como el vago de miércoles que está ahí tirado en la cama llorando, y ya no soy de esa figura de padre todopoderoso y bueno que era para ellos. Entonces la rehabilitación también se tiene que hacer en las 3 esferas. Esto es sumamente importante. Reafirmando lo que decía el doctor Mercado, cuando yo me recibía ya, yo me recibí con una beca que gané por tomar dinosaurios, ¿no? Más o menos en esa época era. Yo me recibí cuando todavía había dinosaurios. Bueno, cuando yo me recibí, una de las mayores patologías que veíamos en clínica médica era la cirrosis hepática de causa alcohólica. Nosotros recibimos el paciente con ascitis, circulación colateral, ictericia, hemorragias múltiples por falta de vitamina K, etcétera, etcétera. Lo dejamos bastante bien, le mejorábamos la ictericia, le paseábamos la ascitis, y a ese hombre lo mandábamos de vuelta a su casa. Ahora, yo pregunto, ¿dónde se emborrachaba ese hombre? En su casa. ¿En qué medio se emborrachaba? Con los amigotes, con la bruja de la mujer, con los chicos que eran bandoleros, y con él que era un tarado y un vago. Lo volvemos a mandar a la casa para que dentro de un mes o dentro de un año lo tengo de vuelta en el hospital. Y peor que antes. Entonces, ¿yo he curado realmente al paciente? No, porque no lo he rehabilitado, no le he dado una posibilidad de salir de esa situación social asfixiante en la cual estaba. Esto también hay que tenerlo en cuenta y es una función del hospital. A mí la Facultad de Medicina, me acuerdo que fue la Guerra del Golfo, para que se den una idea, la primera Guerra del Golfo de Bush padre, me pagó una beca para ir a estudiar digamos, servicios de rehabilitación en los Estados Unidos. Yo me fui al Johnson Hospital, Johnson Memorial Hospital de los Estados Unidos, que está en Miami y que es un centro de rehabilitación para toda la costa sur de Estados Unidos. A mí me dio una gran curiosidad de ver todo lo que iba a ver y qué sé yo, cuando vi más poleas y más cuerdas que lo que vi electrónica. Pero lo que sí vi es que cuando terminaba la rehabilitación física del paciente, por ejemplo, y quedaba parapléjico y ya no había más remedio, había un taller donde se le enseñaba relojería o arreglo de cerraduras, y recién cuando era cerrajero o era relojero se lo mandaba a la casa. Es decir, se lo trataba de ayudar a que en su nueva vida tuviera un oficio para poder hacer. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? A través de un hospital. La definición que dio el doctor Mercado es la definición real de lo que es un hospital. Ahora vamos a dar una definición más liviana para que podamos entender cuál es la función del hospital dentro de todo esto. La próxima. El hospital podemos decir que es un establecimiento de salud, en primer lugar. Ojo, no es de enfermedad, es de salud. En el Hospital Rivadavia, no sé si todavía está, pero hasta la última vez que yo fui estaba, en la puerta de la capilla del hospital había una enorme placa en honor de las monjas del hospital, esas arriesgadas y
silenciosas monjitas que sacrificaron su vida por los enfermos. Pero la placa decía lo siguiente: 50 aniversario, 30 aniversario, qué sé yo, de la llegada de las hermanas, no sé de cuánto, a esta casa del dolor. El hospital ya no puede ser concebido como una casa del dolor. El hospital tiene que ser concebido como una casa de salud. Nosotros no vendemos enfermedades, vendemos salud. Si vendiéramos enfermedades sería muy lindo salir con un tubo de ensayo y empezar a aplicar a la gente. ¿Sabe cuánto trabajo tendríamos? Entonces, en primer lugar, es un establecimiento de salud que atiende a pacientes verticales u horizontales para cumplir con ellos las 4 funciones de la salud pública durante las 24 horas, los 365 días del año. El hospital, por su capacidad edilicia, como dice allí, el número de especialidades que tiene, el número de auxiliares técnicos, pero no porque sepan más los médicos o menos, porque para hacer atención primaria hay que saber mucha medicina, no es tan fácil la cosa. Entonces, no porque sepan más, se clasifican en diversos grados de complejidad. La próxima. Estos grados de complejidad crecientes, para simplificar el tema, los vamos a clasificar en niveles y vamos a llamarlos niveles de atención. Hay un primer nivel de atención, que es este, que sería la puerta de entrada al sistema de salud, que posee los recursos para resolver las enfermedades comunes de la comunidad y los accidentes comunes de la comunidad, tal como lo dice la definición de atención primaria de la salud de Alma Ata, ¿no es verdad? Está generalmente representado por los centros de salud, otros efectores relacionados, y entre las funciones de salud pública, el fuerte énfasis que tiene el primer nivel de atención es en la prevención, o sea, en la promoción y protección de la salud, en la formación de talleres, en la educación para la salud y eventualmente en curar y rehabilitar las enfermedades que pueda hacerlo en su nivel. En general, ¿de qué consta este hospital pequeño? Médicos generalistas o médicos internistas, pediatras, tocoginecólogos y personal de salud mental. Antes se decía que había 4 especialidades básicas en medicina: cirugía, clínica médica, pediatría y tocoginecología. Hoy, bueno, la cirugía la sacamos generalmente de un centro de salud porque, bueno, suturar una herida la puede hacer cualquier médico, y más que eso en un centro de salud no se puede hacer, un hombre que se cortó una mano. Pero si hay algo más, hay que llevarlo al hospital para que ya lo vea el cirujano. Pero estamos viviendo en un mundo muy complejo. Estamos viviendo en un mundo que no está hecho para nosotros. Un mundo que no es para seres humanos. No es lógico que un ser humano viva en un piso 12. No es lógico que un ser humano tenga un monoambiente de 10 metros cuadrados en el cual tiene que vivir y esa sea toda su casa. No es lógico que un ser humano viaje a 100 kilómetros por hora todos los días. No es lógico. Nosotros necesitamos espacio vital y no lo tenemos. Necesitamos ambientes que no tenemos y necesitamos vivir a una velocidad y a una forma de ser que no tenemos, y menos aún con un bombardeo de información que nos enloquece, además de que nos ayuda. No podemos dejar todo eso, pero tenemos que reconocer que hay que paliar las consecuencias nefastas de todo eso. Y entonces, para eso necesitamos especialistas en salud mental en los centros de salud. Hoy la salud mental ha pasado a ser una de las especialidades básicas. En estos centros de salud nosotros podemos resolver aproximadamente el 85% de los problemas de salud. La próxima. En los establecimientos de segundo nivel ya son establecimientos hospitalarios que poseen internación, distintas especialidades. El hospital que nosotros conocemos, el hospital clásico, no muy grande ni muy pequeño, y en el cual
están también ya todas las cuestiones auxiliares. Ya en el primer nivel de atención es imposible atender sin enfermeras. Llegará un día tal vez, no sé, yo creo que gracias a Dios no lo voy a ver, en el cual pongamos en una computadora los síntomas del paciente, la computadora le pinche un dedo, le saque análisis y nos saque el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento. Lo que nunca se va a poder perder es la enfermera que nos dé vuelta, la enfermera que nos hable, la enfermera que nos escuche. Eso no se va a poder perder. Mucho más que el médico, mucho más que el médico. Tampoco se puede perder la asistente social. El paciente tiene problemas de todo tipo, económicos, legales, familiares, y alguien tiene que hacerse cargo de ellos. Es decir, hay cosas que en el primer y el segundo nivel de atención tienen que tener obligatoriamente. En este segundo nivel de atención, sumado al primero, se resuelven el 95% de los problemas de salud de la población. Y luego está el tercer nivel, que es para el 5% de pacientes que tienen patologías complejas o que requieren alta tecnología. Sería el último escalón, y como ustedes ven, tal vez sea el más espectacular, pero no sea el que más interesa para la atención total de la población. Con 1 o 2 centros bien ubicados y buena derivación, no se precisan tantos hospitales de alta tecnología. Y también el hospital de alta tecnología tiene sus vueltas, porque yo me pregunto, es pregunta teórica, sabemos que la realidad es imposible. El hospital Garrahan, por ejemplo, a 15 cuadras de la casa cuna, necesita tener consultorio externo. Si es un hospital de alta complejidad. Todavía nuestra falta de educación para la salud hace que sí se necesite, porque la gente va y quiere que en el Garrahan la atiendan también, y a lo mejor la atienden porque el chico tiene una sarna. Esto no es para el Garrahan. Para el Garrahan es una tetralogía de Fallot, es así, pero no una sarna. Finalmente, una vez que pasamos a la próxima, aclaramos todos los conceptos. ¿Cómo administro el hospital? Bueno, está bien, ahora ya sé qué es el hospital, ya sé cómo el hospital encaja en todas las políticas de salud, etc. Y ahora viene que me dieron la guitarra, una cosa con guitarra y otra cosa sin guitarra, ¿no? ¿Cómo administro un hospital? El hospital, para funcionar, necesita recursos materiales, económicos y humanos. Esto ya lo sabemos. Pero todos ellos tienen que adaptarse a la comunidad a servir. O sea, yo no puedo mandar a hacer un hospital si primero no tengo un diagnóstico de situación de la comunidad a la que tengo que servir. Y entonces es necesario que el equipo de dirección haga primero un diagnóstico de situación. El diagnóstico de situación tiene que ser de 2 tipos. Un diagnóstico de situación estadístico médico. Tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasas de fecundidad, patologías prevalentes, etcétera, etcétera. Pero tiene que también ser un diagnóstico social. Hay televisión, hay agua. La gente, ¿qué grado de instrucción tiene? Por lo menos saben leer y escribir. Hay escuela. Y acá hagamos un paréntesis. 55 años de médico y 40 y largos de sanitarista me han convencido de una cosa: si en una población yo quiero mejorar la salud y no hay nada, antes que el hospital hago la escuela. Antes que el hospital. El hospital, si lo hago antes, va a hacer que la gente sea dependiente de la dádiva del hospital. Si primero hago la escuela, la gente va a ser libre e independiente, va a pensar por sí misma y va a ir al hospital cuando corresponde y va a ayudar a la salud. Pero bueno, dejémoslo. Pero la georreferencia barrial, lo que en criollo se dice patear la calle, caminar,
conocer el barrio, ver dónde están los puntos neurálgicos que puede haber accidentes, conocer qué instituciones tiene, conocer los niveles socioeconómicos, culturales, los líderes de la comunidad, etc. La próxima. Cuando se hace este estudio para hacer el hospital, aparece esto. La población que hace una demanda. Miren, yo quiero que la salita o que el hospital tenga una ambulancia. Ah, sí. Necesitamos además del hospital una salita en la esquina. Pero está a 5 cuadras del hospital. Sí, pero hay barro, después yo me enfrío. Y el chico me llora mucho cuando lo lleva al hospital. Está a 5 cuadras, señora, lo abriga bien y lo lleva. Y si no puede, avisa y va a ir un médico a su casa. Sí, pero lejos yo te voy a esperar. Sí, hay demandas que son lógicas y demandas que no lo son. Pero hay demandas. Los técnicos, o sea, nosotros, que hemos hecho todo este estudio que dijimos, también decimos, este futuro hospital va a necesitar, nuestra comunidad necesita tales cosas en materia de salud. Y entonces aparecen las necesidades. Y el Estado tiene que poner el dinero. Y entonces aparece el Estado. Bien, en general pasa esto. Lo único que coincide es una mínima parte de las demandas con las necesidades y con la plata que ponga el Estado. Pasamos a la próxima. Lo ideal es que la comunidad de nosotros y los funcionarios que tienen que poner el dinero de lo que decimos todos, se puede llegar a una coincidencia de los 3 círculos más o menos próxima, y que esto sea mucho mejor. Una vez que tenemos estas metas, la próxima, y los recursos provistos del Estado, queda administrar los mismos. Para eso nos vamos a dedicar nada más que al recurso humano, porque si no yo estoy quitando todo el tiempo al doctor Lozada, no corresponde. El recurso humano. El recurso humano, vamos a decir, creo que había una antes. El recurso humano en los hospitales de la Argentina por lo menos y de gran parte del mundo se maneja todavía con una escuela administrativa que se llama el modelo ideal burocrático de Max Weber. Ahí tiene al señor Max Weber con sus mostachos, su cara de prusiano y su gesto adulto, gran sociólogo y gran administrador que ha hecho la escuela administrativa del modelo ideal burocrático. Cuando nosotros oímos hablar del modelo ideal burocrático, se nos paran los pelos de punta, ¿no, verdad? Bueno, la burocracia no es mala. Lo que pasa es que la burocracia tiene una patología producida por un germen que se llama el burococo. El burococo infecta a los funcionarios y más o menos 6 meses al año empiezan a hacer todas las macanas que les manda hacer el burococo. Y entonces crean la burocratopatía. La burocracia se defiende a sí misma poniendo más papeles, más cosas y todo un laberinto en el cual solo el burócrata es el que conoce, y conocer es poder. Entonces, si quitamos eso, la burocracia no es mala. Lo que hay que luchar es contra la burocratopatía. Vamos a seguir entonces adelante. ¿Qué dice el modelo ideal burocrático? ¿Cuáles son las bases del modelo ideal burocrático? Las normas tienen un carácter legal y las reglamentaciones también. Esto quiere decir la incumbencia. A usted le incumben tales cosas. Lo que no está escrito no le incumbe y no lo haga. Miren, esto es tan rígido en algunos lugares que le voy a contar una anécdota. Hace un montón de años atrás, en mediados del siglo XX, la mafia secuestró un cadáver en Italia y le cobró el rescate a la familia por no orinar el cadáver, no quemarlo, no ensuciarlo ni nada. Es un tipo con mucha plata. Cuando la familia hizo la denuncia, no pudieron condenar a nadie de la mafia, porque no había una ley que decía que robar cadáveres era un delito. Como no estaba escrito, no era delito. Si hubiera estado escrito, era un delito. Bueno, inmediatamente después salió que robar cadáveres es un delito. A nadie se le ocurre robar un cadáver hoy en Italia.
Vamos a ver en otro lugar, en Grecia, por ahí puede ser, pero en Italia ya no. Pero bueno. Segundo, el poder de las autoridades es importante y a su vez las autoridades con ese poder tienen que hacer aplicar las normas y reglamentos establecidos. O sea, gobernar según lo que marca la ley. Cuando ustedes van a pedir, por ejemplo, una sanción en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tienen que decir que piden una sanción contra fulano de tal, por no haber cumplido el inciso H del artículo 40 del reglamento del personal municipal, del estatuto del personal municipal, que taxativamente dice, tienen que poner, por ejemplo, obedecer órdenes legítimas dadas por una autoridad competente. Y entonces ponen, porque el señor fulano de tal, cuando yo le dije que hiciera tal cosa, no la hizo. Y violó ese reglamento. Si no lo ponen así, la sanción no puede ser puesta. Porque tiene que ser siempre basada en la norma. ¿Estamos? Bueno, y nunca en las opiniones personales. No es que me gusta porque es lindo, porque es feo, porque es gordo, porque es flaco. Tiene que haber un tercer punto, que es la división del trabajo, para que cada grupo o tarea tenga un trabajo específico y alguien que lo controle específicamente. Tiene que haber una selección de los cargos según la capacidad, la cual se mide según reglas determinadas y fijas para todos. Por eso, por ejemplo, cuando hay concursos, se dice, para tal cargo hay un concurso. Bueno, en el concurso está el reglamento de concursos. ¿Cuántos trabajos científicos tiene? Vale tanto. ¿Cuántas horas dedicó a la docencia? Vale tanto. ¿Qué tareas fuera de extraordinarias hizo? Vale tanto. Siempre fijo para todos. Así, la próxima. A su vez, el personal que está bajo el régimen burocrático tiene bien definidos cuáles son sus líneas de mando y comunicación. La línea de mando va desde el mayor al menor, pero pasa por todos los intermedios. Yo, director del hospital, teóricamente no debo mandar a un jefe de sección, si hay un jefe de división y un jefe de unidad. Le tengo que comunicar al jefe de división, que tiene que decirle al jefe de unidad, que tiene a su cargo la sección, que eso tiene que hacerse. Porque tienen que estar todos los jefes anoticiados de la cosa. Y lo mismo pasa a la inversa. Si yo tengo que hacer una nota reclamando algo, la hago a mi jefe inmediato y por su intermedio al otro jefe, por su intermedio al otro jefe y por su intermedio a su director, lo que fuera. ¿Ok? Cuando esto no ocurre, es la figura que está al costado que se llama avocación de funcionario público y es una falta grave que se debe castigar. Yo no puedo mandar una nota al director. Debo mandársela a mi jefe inmediato, jefe de departamento o jefe o subdirector, pero respectivamente. Sigamos con otro. Además, hay una comunicación vertical, pero también una comunicación horizontal. La comunicación horizontal es una comunicación siempre entre los mismos niveles, con su homónimo del otro sector. Yo tengo que hablar yo soy jefe de unidad y quiero arreglar las cosas con otro jefe de unidad, sí, pero no las puedo arreglar con el jefe de división. Para arreglarlas con el jefe de división, le tengo que pedir a mi jefe de división que hable con el otro jefe de división. ¿Está claro? Bueno. Sigamos. Este sistema es muy eficiente, pero ustedes se dan cuenta que es muy rígido. Fíjense que, por ejemplo, todos los jefes tienen que hacer las mismas cosas al mismo tiempo. A nadie se le permite pensar y salirse de la norma. La norma dice tal cosa, la aplico yo, la aplica el otro o la aplica el vecino de frente, pero siempre igual. Y entonces, esto no permite la creatividad. Esto se va a lo que se llamó el hospital antiguo, fue estudiado por Michel Foucault, y en el cual dice que el hospital fue copiado de un regimiento. Por ejemplo, el jefe de sala es un coronel, el jefe del regimiento. La sala
es como si fuera un campamento, todas las camas igualitas, siempre aparece la cama diciendo, no quiero ver nada arriba de la cama que vienen los médicos, ¿no es verdad? ¿Y por qué? Porque todo tiene que estar ordenado, todo igual, todas iguales. Y aparece el jefe de sala que hace, en lugar de la revista de armas, la revista de sala. Detrás vienen los médicos viejos y detrás vienen los residentes, o sea, los oficiales más jóvenes. Y el último de todos es el cabo de la sala, que es el suboficial mayor que revisa la cosa. ¿Por qué? Porque en el ejército no puede haber una intimidad entre el oficial y el soldado. Pero alguien le tiene que decir al soldado, che, afeitate o lavate la cara, estás con feo olor, anda a bañarte. Entonces ese tiene que ser el suboficial. Y nosotros inventamos así al enfermero, al cual, cuando es el jefe de los enfermeros, le dimos rango de suboficial, que es el cabo de la sala. Otra. En este caso, el hospital se convierte, el hospital antiguo, en un instrumento cuyo objeto es la enfermedad y su método es la disciplina. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de los derechos humanos, a partir de la Guerra de Vietnam, cuando se vio que mejor que un buen general era tener buenos oficiales inferiores en el cual todos los soldados confiaran, se dieron cuenta que era necesario que esa impersonalidad que tenía el jefe en el nivel ideal burocrático pasara a ser una personalidad y aparecieran entonces los estudios sobre liderazgo. Hay líderes autocráticos, líderes democráticos, líderes demagógicos, bueno, cada uno. Pero empieza a aparecer entonces algo que ya altera el régimen ideal burocrático de la forma en que estaba dado. Además, el hospital deja de ser un hospital cerrado. ¿Por qué? Porque se pasa por los derechos humanos a ser un hospital abierto. Es la comunidad la que alimenta al hospital. Entonces, ¿por qué el hospital va a ser endogámico y exogenerado? Exogenerado porque todos pagamos los impuestos, pero es endogámico. Resulta que solamente los que están adentro deciden las cosas. Entonces se abre y el hospital pasa a ser de un hospital fábrica de enfermedad a un hospital fábrica de salud. La participación comunitaria y la imagen inexpresiva es lógica, y se olvida de la imagen inexpresiva de los jefes. Y entonces empiezan los estudios de liderazgo para los nuevos conductores. La próxima. ¿Ha desaparecido entonces el modelo ideal burocrático? No, no desapareció. Lo que pasa es que se adecuó a normas un poco más laxas para justamente lograr el ideal del hospital moderno, del hospital centrado en la salud. Y la última. Finalmente, los planes y programas de los que hablamos al principio, que son con los que el hospital se va a manejar en su forma administrativa, podrán ser ejecutados ahora con una herramienta que juzgamos mejor, que es la del hospital moderno, con un modelo ideal burocrático, con rostro humano, y con el cual se puedan aplicar todos los planes y todos los programas que después las autoridades y los técnicos determinen. Bueno, muchas gracias, perdonen y mucha paciencia.